Entonces escucha este episodio con mucho detalle, porque hoy vamos a desmitificar un tema que ha sido tabú a lo largo de los años y quién más, una persona experta, ingeniero, que nos va a contar acerca de su vida y cómo este camino del tarot lo trajo para usarlo como una herramienta. Bienvenidos a Vibra tu Magia, el podcast que te acompaña a encontrar calma, inspiración y propósito. El tarot es un tema que es tabú, pero hoy vamos a descubrir, más allá de esas supersticiones que tenemos, que el tarot es una herramienta terapéutica que nos puede apoyar muchísimo para nuestro bienestar y elevar nuestra conciencia. Bienvenidos a un nuevo espacio de Vibra tu Magia. Este es un canal creado con el único propósito de brindar herramientas que conecten contigo, con tu bienestar, que sean aportantes para ti. Entonces escucha este episodio con mucho detalle, porque hoy vamos a desmitificar un tema que ha sido tabú a lo largo de los años y quién más, una persona experta, ingeniero, que nos va a contar acerca de su vida y cómo este camino del tarot lo trajo para usarlo como una herramienta que te va a aportar muchísimo. Bienvenidísimo, Alejandro Escobar, a este espacio. Muchas gracias, Claudia. De verdad que un gusto estar aquí contigo y con ustedes, pues las personas que alcancen a ver este podcast. Todo lo que sea compartir estos temas de bienestar en función de que todos estemos mejor, siempre me encanta hacerlo. Así que muchas gracias por esta invitación. No, y a ti gracias pues por brindarnos este espacio. Bueno, Alejo, cuéntanos un poco acerca de ti. Sé que eres ingeniero, comparte a la comunidad cómo desde la ingeniería y esa lógica y esos números en la vida y los caminos de la vida te fueron llevando al tarot. Claro que sí, soy ingeniero, estudié ingeniería de producción, aunque hago una aclaración también. Cuando me iba a graduar del colegio y estaba viendo qué opciones estudiar, dentro de mis opciones estuvo psicología. Pero me entró la rebeldía del joven porque mi papá y mi mamá, ambos estaban muy relacionados con el tema de la psicología, la psicoterapia, todos estos temas. Entonces yo dije, no, pues tengo que hacer algo distinto, yo no quiero hacer lo mismo que ellos. Y entonces me iba muy bien en física, química, matemáticas y además me gustaba. Entonces yo dije, pues una ingeniería. Entonces ahí fui a meterme a una ingeniería. Y ahorita, bueno, no reniego de eso, pues porque trabajé muchos años como ingeniero tal cual, pero ahorita la ingeniería me sirve mucho en el tema que estoy ya trabajando pues en el bienestar de las personas y en la psicoterapia y en las terapias alternativas. La ingeniería me sirve mucho para darme mucha estructura y me ayuda a veces la información puede ser muy etérea o muy elevada. Y la ingeniería yo siento que a mí me ayuda mucho a bajar esa información de una manera muy práctica. Entonces, eso es uno de los comentarios que más me hacen mis alumnos en los diferentes cursos que llego a dar, que yo pongo la información muy fácil de entender. Entonces no reniego la energía para empezar. Claro, todo es perfecto. Todo es todo perfecto. Es perfecto. Y trabajando como ingeniero tal cual en una planta de producción de casco, de bota de seguridad, todo, me empezó a pasar algo muy particular. Y era que los mismos obreros me buscaban y me pedían cita, pues, que si los podía atender en la oficina. Y yo pensaba que era para algo del trabajo, empresa, de la sí. empresa. Y se me sentaban y se me empezaban a contar, era puras cosas personales, los problemas con la esposa, con los hijos, y yo los escuchaba y desde mi saber y mi sentir les daba pues una retroalimentación, ¿no? Y como que eso fue creciendo cada vez más, y yo empecé a tomar conciencia de eso. O sea, como que dije, ve, esto que está pasando tan curioso y que además me gustaba. Ajá.
y que más me gustaba, pues porque me encantaba cuando se me sentaban y me empezaban a conversar, así como estamos tú y yo ahorita, Ah, y yo les empezaba a decir cosas y yo les veía la cara, bueno. Entonces, en esa época, yo vivía en México y, y gracias a Dios, pues estaba en México en ese entonces. Digo gracias a Dios porque México es un país que hay muchas opciones para el desarrollo personal, para el desarrollo humano, muy evolucionado en los temas nuestros temas de bienestar personal, terapias alternativas. Y en esas yo estaba en un proceso terapéutico yo, con ujú. un proceso de psicoterapia, pero trabajando el tema de una tusa, porque que había Estabas terminado. entusado. Estaba entusado y estaba terminando una relación, entonces estaba trabajando más ese tema. Cuando en el proceso empezó a salir el tema de mi trabajo, Mm, de la parte laboral, que yo no estaba plenamente feliz. Y yo ya había tomado un poco conciencia de eso, pues que quería estudiar algo más, pero cuando pensaba en estudiar algo más, siempre decía, quiero algo más relacionado con lo humano. ujú. Pero estaba pensando en irme por el área de recursos humanos o desarrollo humano, pues como por ese lado, pero como que no me convencía. Entonces, en esas mi terapeuta, pues como sale este tema y empezamos a hablar de este tema, me dice, ay, yo te quiero comentar mi historia personal. Entonces me dice, yo no soy psicólogo, yo soy contador público. Y él ya, y era mi psicoterapeuta. Entonces yo digo, bueno, entonces cuéntame tu historia. Y ya me contó pues toda la historia y que en México hay un instituto donde uno podía estudiar una rama de la psicología que se llama Ujú, psicoterapia Gestalt o Gestalt, pues también le dice. Gestalt es una palabra alemana, pues que no tiene que ver con gestación, pues. ujú. Entonces me dijo, ve y averigua, porque yo siento pues que eso puede ser una opción para ti. Y fui, averigüé toda la información y dije, bueno, me voy a meter a estudiar, pues, que no pierdo nada. Ujú, Y que me meto y que me pego una enganchada. O me sea, entonces encantó. primero hice una especialización en desarrollo humano, teníamos que Ujú, hacerla por no ser psicólogo, pues ujú. entonces era una especialización de año y medio en desarrollo humano. Y terminando esa especialización, hice una especialización en psicoterapia gestalt. Ujú. Eh, y desde el día uno que yo empecé, o sea, yo Conectaste. súper conectado, súper enganchado, yo era el más nerd, pues, o sea, pero era porque me Ay, sí, encantaba. lo que a uno le Sí, apasiona hacer todo, sí, viejos. y entonces, y sí, obvio desde el principio me destaqué, pues porque pues como me enganché tanto, me iba muy bien. Además que cuando yo siempre digo que cuando uno se mete en algún tema con lo humano, siempre también hay un factor de una sensibilidad que uno pueda tener para eso, o como una habilidad que uno Sí. pueda tener para eso. Pero yo tenía una compañera que era muy buena con la teoría también, porque es súper estudiosa y todo, pero al momento de estar haciendo prácticas y eso Le no se le costaba. daba. Ujú. ¿Por qué? Porque entonces se quedaba en la En la teoría, teoría. entonces le faltaba ese componente humano, pues como para establecer una relación más humana. Y yo tenía las dos, pues Ujú. porque pues ahí sí, Claro, ahí vuelvo a tocar el tema de mis papás, pues obviamente pues me claro. salió toda la herencia de mis papás Ajá. ahí cuando empecé a descubrir todo eso y por eso me pasaba eso en la empresa como ingeniero con los Mm. obreros. Y bueno, y empecé, y esto lo hacía yo en las noches, pues obviamente. Exacto, paralelo seguías Ah, no. escuchando, Y escuchando de el... casco y de bota trabajando de Ajá. ingeniero. Mi jefe incluso me decía, porque me tocaba un día pedir permiso para salir más temprano, pues porque las distancias en México son muy grandes, entonces me tocaba pedir permiso y mi jefe me decía, ay, yo Alejandro, yo no sé en qué locuras estás tú, pero bueno, yo te doy permiso. Ah, Y ya terminé, incluso cuando terminé me ofrecieron entrar como maestro ahí en el instituto donde estudié ujú, y yo empecé a dar psicoterapia. O sea, y entonces yo ujú. trabajaba de 8 a 6 como ingeniero, salía corriendo y en mi apartamento tenía montado ya un consultorio en una de las habitaciones y daba psicoterapia, procesos de psicoterapia a las 7 de la noche, a las 8, a las 9, terminaba a las 10 de la noche, cansadísimo, Ya, pero feliz porque esta haciendo parte ya lo que te gustaba. me apasionaba un montón. Ay, tan rico. Entonces,
Ahí a la par, cuando termino esto, también me empieza como a llamar mucho la atención todo el tema del coaching, Ujú. el coaching ontológico y coaching de vida. Y también me meto a estudiar después coaching ontológico y de vida. Eh, y como que empecé a hacer una mezcla entre ambas cosas. También trabajé un tiempo como consultor, como si me quedara mucho tiempo. En tus ratos En libres. mis ratos libres empecé a trabajar con una empresa de consultoría en México apoyando procesos de capacitación, cosas así. Ujú. Y entonces eso obvio lo daba los fines de semana. Y también a la par, siempre, aparte de que me gustaba lo humano, siempre había sido como muy inquieto y curioso con las terapias alternativas. Una de las primeras cosas que estudié fue Reiki, que lo estudié pues allá en México. Y también pues como que siempre he sido como muy estudioso, me encanta leer, estudiar por mi cuenta. Entonces había estudiado de cristales, de velas, de bueno, un poquito de estos temas, pues porque obviamente en Reiki se usa Se mucho también complementan cristales, total. todo. Y entonces en mis terapias iba metiendo también un poquito de esto. El tarot llegó a mi vida hace ya como unos 20 añitos, pero llegó como una forma muy intuitiva, circunstancial. O sea, yo Ujú. ni siquiera estaba No fue pensando en buscada. tarot, no. Yo no estaba pensando en tarot. Un día estaba yo en una librería en México, una librería que allá me encanta, pero estaba buscando era un libro. Entonces, bueno, me puse a recorrer, viendo cosas que hay. Cuando de repente un tarot me llama, así, eso es como, Como como, Alejo. Pim, pim. sí, 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 así tal cual. Entonces, pues yo me acerqué y lo cogí y lo empecé a ver y dije, ves, está como muy interesante. Se llama el tarot de Osho, que es un tarot hermosísimo, pues. Y entonces lo compré y lo empecé a usar, pero para mí. O Ujú. sea, como de mi trabajo personal, en mi proyecto personal y todo. Y me empezaba a hacer tiradas a mí, pero pues con el libro, o sea, y todo Aprendiendo, como también metiéndole autoaprendiendo. mucha intuición. Ajá. O sea, usando esas cartas de forma muy intuitiva. Entonces, un día estaba con uno de mis consultantes, en un proceso de psicoterapia, y cuando yo había dejado el tarot ahí en la mesa en el consultorio, pues en el espacio que tenía montado como consultorio, y este consultante me dice, ay, es que tú lees el tarot. Entonces yo le dije, no, no, lo tengo ahí, es como para mí. Y me dice, no me lo puedes leer a mí. Entonces, pues, lo primero que pienso yo es, pues sí, lo puedo usar. Así como yo Ajá. lo estoy haciendo, pues lo puedo usar. Ajá. Incluso desde la psicología se puede usar el tarot como una herramienta, o sea, de proyección. Ujú. Entonces dije yo, ahí mismo me acordé, entonces dije, bueno, desde la parte psicológica, pues también lo puedo usar. Listo. Entonces, bueno, le hice la tirada, ta, ta, ta. Cuando terminamos, se me queda mirando mi consultante y me dice, ay, pues estaba en México, por eso es que dice una expresión mexicana y me mira y me dice, me cae Alejandro que eres brujo. Entonces, pues a mí pues, eso me dio pues, Ah, risa, pues, pero me quedé con eso, pues todavía me acuerdo, me quedé con eso acá y yo dije, esta herramienta tiene mucho más pues que ofrecer. ujú. Y ahí fue como que empiezo primero a meterme con el tema. Pues, pero estudiando yo primero, me compré un par de libros, empecé a leer del tema, pero hace también ya como unos 13, 12, 13 años, yo estaba en otro proceso de estudio que es como una formación casi que en terapias alternativas. Ese ya había regresado aquí a Colombia, eso fue aquí en Medellín. Y es una formación donde se ven muchos temas distintos en todo este mundo pues espiritual, holístico, energético. Y entre esos, una de las materias era tarot. Ujú. Entonces yo me acuerdo que cuando la primera clase, yo era sentado en primera fila, así como, Listo. entonces la maestra se dio cuenta, pues, entonces ella empezó a apoyarme mucho. Incluso un día me dijo, Alejo, me vas a hacer una tirada. Y yo, ¿cómo que te vas a hacer yo una tirada a ti, mi Mi maestra? profe, Borges. Entonces, entonces ahí fue como que arranco un poquito más a fondo con el tarot, tomo un curso pues ahí con ella,
en ese momento. Pues en ese momento fue un curso cortico, pero ya después sí, ya tomé un curso mucho más formal. Y empiezo a meterme, pues, a estudiar más de mi cuenta, a leer, a estudiar, todo. Y me empiezo a dar cuenta que el tarot es una herramienta que desde la parte psicológica puede tener mucha fuerza y mucha potencia. Ujú. Además que cuando yo regreso a Medellín, pues yo ya como que la parte de la ingeniería la quería Ya ya dejar la, metida en un cajón, pues ujú. ya no, Ya ya no ejercerla de manera cuando estaba ya, ajá. cuando regresé, pues no, realmente no quería buscar trabajo como ingeniero, ya quería más un trabajo en todo lo otro que estaba haciendo. Entonces, empecé a notar, pues eso ya afortunadamente ha cambiado ahorita, pero hace unos 12, 13 años cuando regresé, que sí encontraba personas que querían psicoterapia, pero se estaban una semanita y se iban. Ujú. Entonces yo empecé pues, como a cuestionarme a mí mismo, pues como, ¿qué está pasando? Porque pues en México tenía Era constancia, diferente, se sí. sentía distinto. Entonces empecé a cuestionarme si era que yo estaba mal, si estaba haciendo yo las cosas mal o qué era lo que estaba pasando. Cuando me empiezo como a dar cuenta, pues también hablando con otras personas y eso, empiezo a notar pues que tal vez que Medellín, yo, pues para mí sentir Medellín, además en ese entonces, porque ahora ha cambiado un poco, por eso lo digo, en ese entonces para mí era una cultura muy inmediatista, Ujú. que cuando querían un cambio en su vida lo querían Querían ya, ya. ¿ok? Entonces, por ejemplo, ay, quiero adelgazar, ¿qué es lo más fácil? Voy y me hago una lipo, Ajá. en vez de hacer dieta, ejercicio, bueno. Y lo mismo en un proceso psicológico, pues si uno quiere trabajar un tema, eso es un proceso, Ujú. no es una cuestión de, ay, voy, me van a dar unas pastillitas, me Para las que tomo me y se me quite va el a dolor. quitar. Ujú. Entonces, yo empecé a ver como, pues empecé a notar esto, entonces yo dije, ve, ¿y el tarot? Ah, eso sí, yo decía que yo leía el tarot con un enfoque sí, terapéutico centrado en el presente, pues obvio metiéndole mucha psicología. Ay, todo el mundo ya quería tarot. Bueno, Ujú. entonces dije, bueno, por aquí puede ser una oportunidad para mí. Ujú. Entonces ahí es que empiezo ya a ofrecer lecturas de tarot con este enfoque que yo lo hago. Y que y la vida es muy, muy linda porque uno le va encontrando como los caminos, ¿cierto? Mira que lo que estabas contando en tu historia, literal, el tarot, el libro del tarot te llegó, pues es que es como la sensibilidad. Entonces uno muchas veces cuando está ahí por la vida, uno no le presta como atención como a unos detallitos que son sutiles, pero esas son como las diosidencias que dicen que nada es casualidad, o sea, te Exacto. encuentras a las personas adecuadas, te encuentras en el momento adecuado, hay un anuncio que es el que te llega y uy, me están hablando a mí. Entonces es muy bonita tu historia porque, bueno, desde la ingeniería es el arranque y lo he sentido en muchas personas con las que hemos tenido conversaciones en episodios anteriores que digamos que la formación finalmente no es la que define lo que es la persona, porque es la unión de muchas cosas, es la unión desde lo profesional, sí, tú como ingeniero, yo me desarrollé como ingeniera de profesión bacterióloga, pero que la vida a uno le va trayendo los Ujú. caminos y los momentos en los que todo hace parte y que Claro. todo es importante, Es que ¿cierto? todo hace parte del ser. Claro, eso O no lo sea, puedes tanto lo que separar. estudias, pero también tus experiencias, lo que vives, lo que haces, bueno, todo esto hace parte del ser. Y aquí me das como pie para hablar un poquito de por qué la herramienta del tarot puede ser Exacto, tan esa era la potente. pregunta que seguía. Ah, muy bien. Del tarot. Estamos Estamos conectados. conectadas. Em, Esta parte que muchas veces lo llaman el inconsciente o el subconsciente que Ujú. todos tenemos, es la parte que está constituida por nuestras experiencias, todo lo aprendido, todo lo vivido, todas las creencias que tenemos, por la cultura, bueno, por todo lo que nos pasa hasta la actualidad, hasta el presente. Ujú. Nosotros en nuestro presente reaccionamos de acuerdo a eso, ¿ok? Entonces, el tarot, en ese sentido, por ejemplo, yo puedo ver una imagen del tarot, ¿sí? Ujú.
La forma de reaccionar ante esta imagen, que simplemente es un pedazo de papel con una simbología y con pues, una imagen, mi forma de reaccionar ante esto ya dice algo de mí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, con la carta del emperador. A veces yo le puedo mostrar esa carta a alguien y ahí mismo pues me puede generar así como miedo o rechazo pues ante la carta. En cambio otros la ven y dicen, ay, me encanta esa carta. O sea, con alegría la ven. Y es la misma carta. ¿Por qué la reacción distinta? Es precisamente por lo que hay adentro. Entonces el tarot sirve para sacar información del inconsciente. Sirve para mostrarnos cosas que a veces tenemos ahí muy guardadas. Eso es muy importante porque las cartas muchas veces, o quienes no conocen o no conocemos mucho, pues digamos que el diablo, para ti, ¿qué representa? Entonces uno siempre tiene aversión, o uno recelo, o eso es algo satánico, o eso es algo de diabólico, pero realmente eso representa cosas diferentes para cada quien. Exacto, por ejemplo, hablando de la carta del diablo, ¿el diablo qué representa? La sombra, los miedos, los vicios, las adicciones, la sombra que tiene el ser humano. Y todos tenemos sombras. Todos tenemos sombras, sí. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta cuando sale la carta del diablo. ¿Por qué? Porque es como, a ver, trabaja la sombra. Y si tú trabajas la sombra, porque muchas veces la sombra pesa, es como las piedras que estamos cargando, que no nos permiten avanzar. Entonces, en la medida en que yo trabajo la sombra, más ligero de equipaje voy a estar. Entonces, voy a avanzar mucho mejor. Entonces, cuando sale la carta del diablo, yo digo, qué maravilla. O sea, me encanta cuando sale esa carta. Lo que pasa es que eso está mostrando que, bueno, vamos a trabajar la sombra y ver cuesta. Es que eso es lo que pasa. Es que eso es lo que pasa. A veces hay temas que duelen mucho. Sí. ¿Ok? Eso se entiende, todos lo tenemos. Pero esa es la forma de trabajarlo. O sea, por ejemplo, si uno se hace una herida, me corto, haz de cuenta, y voy al médico, pues ¿qué es lo primero que le hacen a uno? Ay, limpiársela ahí, puede que te abran la herida para limpiarla a fondo y que eso va a doler. Sí, va a doler. Pero si no se hace ese proceso, pues seguramente no va a sanar bien. Entonces, en cualquier proceso así de psicoterapia sucede lo mismo. O sea, a veces tenemos cosas ahí tan guardadas que a veces sacarlas de ahí, traerlas a la superficie, que eso es lo que hace el tarot. O sea, llega, las trae a la superficie. Y ahí, cuando la veo en la superficie, hay de dos. O hacerme el bobo y volverla a guardar ahí en el cajón. O, pues madre, ya que salió, listo, va a aprovechar esta gran oportunidad de trabajarla. ¿Que el proceso puede doler? Sí, porque pues sí hay heridas que a veces duelen mucho, mucho, mucho. Pero siempre yo digo, lo que te dije ahorita, si yo trabajo eso, ya es una piedra que me quito, un peso encima que me quito. Entonces ya voy a avanzar de una forma distinta y voy a ver mi mundo, mi universo de una forma muy distinta. Por ejemplo, sacando otra vez el ejemplo que te dije, el emperador. Las personas que le tienen miedo al emperador o no les gusta la carta del emperador, en general pueden ser personas que tienden a tener problemas con la autoridad, ¿ok? Que no les gusta la autoridad. Y eso está muy relacionado con algo, un trauma con la autoridad, especialmente con la figura, con nuestra figura, la figura que fue la figura de autoridad para nosotros cuando estuvimos creciendo. La mayoría de las veces es nuestro padre. El emperador en el tarot representa al padre. Entonces, si yo no trabajo ese tema, pues voy a seguir con ese lastre, con esa piedra en el camino y no voy a poder avanzar. En cambio, si a conciencia lo trabajo, suelto, libero lo que tenga que liberar con la figura del padre, ya voy a relacionarme de forma distinta. ¿Cuántas veces nos escuchan que en las parejas están buscando el papá que no tuvieron? Entonces, cuando se soluciona el tema, ya deja de estar buscando el papá y ya consigue una pareja mucho más acorde a lo que quiere tener. Qué bonito, porque entonces finalmente el tarot, más allá de un método, una herramienta de adivinación, como muchas personas lo suponen,
de que es para predecir el futuro. Realmente es una herramienta muy poderosa para trabajar la conciencia. Exacto, o sea, desafortunadamente el tarot tiene una mala imagen. Sí, es Incluso ese es uno de los niño feo. mitos. Ajá. Uno de los mitos es que es para leer el futuro. Incluso a mí todavía me llaman a veces a pedirme una lectura y me llaman ay, es que me lo recomendaron a usted que porque usted lee las cartas. O sea, lee las cartas, o sea, lee el futuro. Incluso una vez, y no es chiste, pero una vez me llamaron y me dijeron, porque siempre cuestiono cuando me quieren una sesión conmigo, les pregunto qué estás buscando. Y entonces hice esa pregunta y me dijo, ay, es que yo estoy buscando a alguien que me diga cuáles van a ser los números del baloto que van a ganar. Pues, si yo supiera, ya me lo hubiera ganado. Ya me lo hubiera ganado, sí. Pues, entonces, ese es un primer mito, que el tarot es para leer el futuro. Hay una parte cierta de eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque dentro del tarot hay dos corrientes importantes. Uno es el tarot adivinatorio, que es un centramiento efectivamente en el futuro, en adivinar el futuro, ¿sí? ¿Puede ser real? Sí. Sí es real. Sí es real, pero yo siempre digo, ahí debe estar muy combinado con una habilidad que debe tener el tarotista, que es la habilidad de evidencia. Que hay personas que sí tienen esa capacidad de evidencia, o sea, de ver cosas a futuro. Sí, sí hay personas que la tienen, ¿ok? A mí en lo personal, yo la respeto mucho, pero yo no la comparto tanto por un simple hecho. Y es que a veces yo siento que hay personas que pierden o descargan su fuerza personal en lo que me va a decir otra persona. ¿Ok? Entonces están buscando que el otro les diga qué hacer, o que le tome las decisiones, o qué es lo mejor. Y eso es tal cual entregar el poder. Entregar tu poder personal a otra persona que apenas hace minutos lo conociste. Entonces a mí eso se me hace algo muy delicado. No lo comparto. Además que también yo siento que es mucho más allá. ¿Por qué? Por decirte que yo saque una carta y yo te diga, ay Claudia, ten mucho cuidado que vas a tener un accidente. Te vas de la lectura y empiezas a pensar, Alejandro me dijo que voy a tener un accidente. Voy a tener un accidente, voy a tener un accidente. Pensamiento crea realidad. Ley de atracción. Y claro, y se da el accidente. Porque pues, en este mundo... Y es la energía, todo es energía. Y si tú estás vibrando en esa energía de accidente, pues lo llamas. Entonces, ay, no es que Alejandro sea el brujo mayor, no. Tú mismo haces una atracción de ese evento y se materializa el evento. ¿Ok? Claro. Entonces, por eso a mí en lo personal no me gusta tanto la parte adivinatoria. Sí hago siempre una aclaración, incluso cuando doy la formación de tarot también hago la aclaración, que aunque el centramiento que yo hago es muy, muy evidente que es en el presente, sí a veces sale una energía que puede estar a futuro, sí. Pero siempre les digo a mis alumnos, hay que tener mucho criterio y mucha responsabilidad con saber qué información vamos a entregar. ¿Ok? Totalmente, y si es un momento en que, digamos, el consultante se encuentra, no sé, derrumbado. Exacto. Y uno decirle que va, que, pues no, o sea, finalmente yo pienso que esas herramientas terapéuticas son importantes es para apoyar y aportar en que la persona se le brinde un bienestar. Pues no te voy a quitar los dolores que tengas psicológicos, pero te voy a ayudar, te voy a acompañar. Exacto. Yo siempre menciono algo y es que para mí el tarot es como una herramienta de diagnóstico, así como en la salud holopática, ¿cómo se dice? La salud normal, la medicina normal, hay radiología y cosas, muchos exámenes para hacer un diagnóstico. El tarot para mí es una herramienta de diagnóstico. ¿En qué sentido? Que a mí me permite ver cómo está viviendo la persona, con qué creencias, con qué patrones, qué es la información que te decía del inconsciente, es cómo está enfrentando su vida actual, desde dónde la está enfrentando. Entonces,
Desde ahí me sirve la herramienta como una herramienta de diagnóstico. Entonces, con esa información que sale, así como cuando uno va al médico y le hacen un diagnóstico y te dicen, ay, tienes que hacer tal, 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 ahí está la utilidad también del tarot, porque me sirve como una herramienta de diagnóstico y dependiendo de lo que salga o vea, yo hago una sugerencia. Mira, pues yo te convendría hacer un trabajo con, pues hablando del emperador, haz un trabajo con el tema de tu papá, bueno. Y hay diferentes formas de hacerlo que también les digo. O sea, les digo, ahorita ya hay muchas cosas distintas. Entonces, siempre les digo, bueno, yo te recomiendo que trabajes el tema de tu padre por esto, de ta, ta, ta. Que tú lo trabajes, eso es ya tu responsabilidad. Y como lo quieras hacer, también es tu elección. Puedes leerte un libro que hable del tema, puedes ponerte a ver videos en YouTube, puedes meterte a una psicoterapia para trabajar el tema, puedes hacer un ritual, pero ojalá pues un ritual con fondo, pues que te hagas realmente soltar el tema. Bueno, hay muchas formas distintas de hacerlo. Entonces, ahí es cuando yo les digo, tú eliges qué quieres hacer. Algunos me piden un acompañamiento, que los siga acompañando ya en un proceso de psicoterapia tal vez para trabajar un tema muy concreto. Otros simplemente se van y bueno, pues ojalá trabajen el tema. Sí, porque sería, sí, el diagnóstico, pero también la cura, la cura como de esa dolencia Sí, particular que se tiene en el momento. sí, pero ahí sí yo también creo que es como cuando hay personas que les hacen un diagnóstico de cualquier enfermedad, por decir cáncer. Le hacen el diagnóstico, cada quien elige cómo lo quiere enfrentar. Hay personas que se meten a todo el proceso de Quimioterapia, tratamiento. Hay otras personas que hacen algo más por otro lado de medicina alternativa. Hay otros que no hacen nada, que dicen, ah, no, pues ya. O sea, cada quien reacciona, pero eso sí debe ser una decisión muy personal. personal, así es. Alejo, bueno, cuéntanos un poquito cómo es el tema del tarot, cuántas cartas son, cómo Ay, funciona. pero mire, Venga, mira, que aquí quieren, acompañándonos, muy acompañados quieren estamos con Matilde y con y Frida. con Frida, aquí quieren participar las dos. Y es que incluso ellas siempre me acompañan cuando doy la formación de tarot, las dos se Sí, me sientan siempre ahí. están ahí. Entonces yo No, creo es que que eso, ya saben ya que se estoy lo hablando saben. del tema. Pueden sacar las cartas. El tarot, bueno, el tarot simplemente, y hablando pues de otros mitos, porque hay otro mito, que es el tarot del diablo, el tarot es brujería, Sí. el tarot es, bueno, hay el mito con respecto al que es brujería, esto viene muy relacionado de la época de la Inquisición, porque el tarot es una herramienta que tiene muchísimos años, ¿ok? Realmente no se sabe de dónde viene, qué cultura fue la que lo creó. Varias se lo disputan, pues que dicen que ay, yo lo creé, bueno, entre ellos los chinos, que vienen de la India, que viene de Egipto. Bueno, para mí, y según lo que yo he estudiado y leído, para mí es una sabiduría que viene muy de la cultura de Egipto. Y esta información entró a Europa, más que todo por la península ibérica, por España, y de ahí fue subiendo un poco y llegó a Francia e Italia, que es donde, como ya los dos países donde más desarrollo hubo hace ya unos años, pues en cuanto a temas del tarot. Pero también en esa época eran muchos temas ocultos. Sí, claro. Todo el tema esotérico, muy oculto, y en esa época muy dominados por la religión. ¿Ok? Entonces la religión no dejaba que cualquier otra expresión, como el tarot o cualquier otro tipo de terapia alternativa, creciera. ¿Por qué? Porque entonces podían perder poder. Entonces empezaron a calificar todo como si fuera El brujería, ocultismo, como si brujería. fuera malo. Entonces todas esas historias de incluso personas que los Los quemaron queman en la vivos hoguera. por ser brujos. Y cuando a veces, por ejemplo, cantidad de mujeres que trabajaban con plantas, ya por el hecho de trabajar con plantas les decían que eran brujas. Entonces, bueno. Pero eso ha ido cambiando mucho. Ah, gracias a Eso sí, Dios. gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero esta es la hora que Sí, todavía hay gente que cree que todavía. el tarot es brujería. Claro, y que, bueno, y que aquí yo pienso que quien lo escuche, quien vea este episodio, no es
quitarle el pensamiento, sino que abrir la mente a escuchar y tomar opinión acerca de lo que están sintiendo con el episodio que se está escuchando. Exacto, yo simplemente digo que es actualizar el chip pues, que tienen con respecto al tarot. Porque si vemos el tarot simplemente ¿qué son? Son unas cartas que tienen imágenes, o sea, es un pedazo de papel con imágenes y números, ¿ok? ¿Qué lo hace bueno o malo? El uso que yo le dé, ¿ok? Que puede haber gente que utiliza el tarot para cosas malas, puede que también, sí. Pero también el tarot se puede usar para cosas muy, muy positivas y de mucha ayuda. También es una realidad. Pero esto para mí es una mentalidad un poco limitada, porque pues si yo digo que el tarot es malo, que porque lo usan para algo malo, entonces es como yo decir, es que las plantas también son malas. ¿Por qué? Pues entonces ahí utilizan plantas para hacer rituales, rituales de magia negra y los eso. gaticos. Que los gatos son malos, sí. que los cristales son malos, porque entonces utilizan cristales para cosas malas. Entonces es como abramos la mente. Sí. Simplemente las plantas son plantas. Esto es un pedazo de papel con imágenes, con figuras. Este es un gato, es un animal. Entonces ya bueno o malo se lo doy yo, se lo da el ser humano de acuerdo a cómo lo use. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, también dicen que el tarot que es del diablo. Ve, ahorita que saqué una carta, me salió, lo vi por ahí, pero ahora ya no se escondió. ¿Qué es del diablo? Que cómo no va a ser del diablo porque tiene la carta del diablo. Entonces, como hablamos ahorita, el diablo simplemente es la sombra. Y la sombra que todos tenemos. Y además, la sombra que se necesita tener. Claro. Porque estamos en un universo dual. Así como hay día, hay noche. Así como hay bien, debe existir el mal. Desafortunadamente, pero sí. Imagínense que este universo fuera siempre de día, 24 horas de día. No habría vegetación. No, y no. Qué cansancio, pero no habría vegetación. Claro. Entonces no existiríamos tampoco los seres humanos. Entonces se necesita ese equilibrio entre lo oscuro y la luz. ¿Ok? Y simplemente en terapia, lo oscuro, pues no le digamos oscuro, sino es como la parte inconsciente y es la sombra. Y la otra parte es la luz, que es nuestra parte consciente. Entonces el tarot simplemente es una herramienta que sí tiene la carta del diablo y tiene la carta de la muerte, sí, pero son cartas que simplemente nos dan información. Y todas las cartas tienen información en luz e información en sombra, como somos nosotros. Tenemos aspectos en luz y también tenemos aspectos en sombra. O sea que, por ejemplo, si yo voy a una terapia con el tarot, si yo estoy transitando, pues lo veo así como en ese momento como de oscuridad, de sombra, porque todos transitamos también yo me imagino la vida y así lo siento, como una montaña rusa. Como que a veces hay volteadas, a veces estamos felices, emocionados, otras veces eso es lo que el inconsciente me está expresando a través de las cartas, porque es como, bueno, esto es lo que yo estoy vibrando en este momento. ¿Sí? Sí, exactamente. Entonces ahí el tarot nos sirve para mostrar cómo está la persona en su presente, pero ahí también, como dices tú, en algunos aspectos puede estar bien, en otros puede no estar bien. Pero a veces a veces es muy fácil saber los aspectos en los que estoy bien, es muy fácil verlo y reconocerlo y vivirlo, ¿sí? Pues porque estoy bien. Los que cuestan son en los que no estoy bien. O sea, ni siquiera te buscamos porque yo estoy tan bien que pues no lo necesito. Bueno, maravilloso. Pero hay esos aspectos en los que yo a veces sé que no estoy bien. ¿Ok? Ahí es cuando sirve mucho la herramienta del tarot, porque me puede ayudar a ver por qué no estás bien. ¿Qué es lo que está pasando para que no estés bien? Entonces ahí, como hablábamos del ejemplo, por ejemplo, uno de los temas más recurrentes en psicoterapia y en el tarot y en
prácticamente muchos de estos tipos de terapias, para mí al menos incluso desde mi experiencia, uno de los temas recurrentes es el tema de pareja. ¿Okay? Todo en general, la gran mayoría tienen temas de pareja. Entonces, ¿cómo enfrentas tú tu relación de pareja? Tú la enfrentas de acuerdo a como todo lo que has vivido, todo lo que has aprendido, todo lo que has experimentado. Entonces, por ejemplo, si tú hace 5 años tuviste una relación de pareja nefasta, que fue una relación violenta, que fue una relación en donde te maltrataron, bueno, todo lo que te puedas imaginar. Y esa experiencia no la quisiste soltar, trabajar, bueno, todo, eso se queda ahí. Y no es que, ay, ya pasó el tiempo y me olvidé de eso, no, eso está ahí, guardadito. guardadito, y tarde que temprano hace ruido. Y entonces, ¿cómo hace ruido? En el presente. Ay, es que yo no sé, Alejandro, yo no sé por qué a mí no se me dan las relaciones de pareja. Yo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no la has trabajado. Exacto, porque ese tema está ahí. Está pendiente. Entonces ahí es cuando en el tarot sale generalmente el tema, porque obvio, pues trabajamos mucho con las reacciones que le está pasando a la persona. Por ejemplo, ven una carta y cómo reacciona la persona ante esa carta. Entonces también trabajamos mucho con eso, porque ahí nos está dando información. Entonces, cuando sale esto, es que la persona tome conciencia de que, bueno, sí, te conviene trabajar este tema, te conviene hacer esto, te conviene hacer lo otro. ¿Para qué? Pues por si quieres a futuro tener una relación de pareja sana, equilibrada, de tú a tú, armoniosa, bueno, que la puedas tener. Entonces, ahí es que pues yo digo que el tarot para mí es una herramienta muy hermosa porque nos permite esto, nos permite, como te digo, ver cómo está una persona en su presente. Bueno, ¿y cuántas cartas son las del tarot? Perdón, no te dije. ¿Cuántas cartas que ya me habías preguntado. ¿Cómo es eso de los arcanos, así como en grueso? Porque yo no sé. Bueno, hablando también un poquito de la herramienta del tarot, porque entonces también me hacen mucho una pregunta, es ¿qué diferencia hay entre un oráculo y un tarot? Oráculos son esas cartas que a veces son muy comunes ahora, que sacan un mensajito. Bueno. Un oráculo simplemente es una herramienta que nos da información. Y los oráculos vienen de hace millones de años también. ¿Okay? Incluso nuestros antepasados utilizaban los eventos astronómicos como oráculo. Pasaba algo en el cielo, una lluvia de estrellas, entonces eso quería decir tal cosa. Entonces eso es un evento, algo externo, me da información, eso es un oráculo. Eso fue evolucionando y ahorita la mayoría de los oráculos son cartas, pero también hay oráculos de fichitas, por ejemplo las runas, hay oráculos, los cristales, entonces hay oráculos de diferentes tipos de cristales. Entonces, dependiendo cómo caigan en una plantilla, sale información, bueno. Un tarot es un oráculo también. ¿Por qué? Porque nos da información. ¿Ok? Solo que el tarot, para que se llame tarot, cogió una estructura definida. Entonces, dentro del mundo de los oráculos, es como si se hubiera apartado un poquito. Y tiene una estructura definida. Entonces, para que se llame tarot, debe tener 78 cartas, que están divididas entre los arcanos mayores y los arcanos menores. Los arcanos mayores son 22 cartas y son estas cartas que representan los arquetipos que nosotros estamos actuando, ya sea que actuemos el papel o que vivamos la energía. Y te doy un ejemplo, pues también a ustedes para que me entiendan un poco más. El arquetipo del emperador, ¿sí? En algunos momentos estamos viviendo el arquetipo del emperador. ¿Para qué sirve el emperador? Es para organizar, para cuadrar cosas, para estructurar. Entonces, si yo quiero algo en mi vida, por ejemplo, si quiero comprar un apartamento, entonces me tengo que sentar juicioso a ver, ¿qué voy a hacer para poder ahorrar? Voy a hacer esto, y voy a hacer esto, cuadro, Ese es puramente de emperador. ¿Ok? Entonces, ahí estoy encarnando el arquetipo del emperador. ¿Ok? Cuando digo encarno el personaje o la energía,
En cuanto a la energía de la muerte. No es que yo encarne el papel, la figura de la muerte, pues la calaca, no, yo encarno es la energía de la muerte. ¿Y qué es la muerte? Un fin de un ciclo, una transformación. ¿Y quien no tiene fines de ciclo en su vida? Constantemente tenemos transformaciones en la vida. Estamos viviendo muertes en todo sentido. Cuando me cambio de casa, cuando vendo de carro, cuando cambio de pareja, o sea, siempre tenemos pequeñas muertes. Está incluidas las muertes físicas, parte sí, de la también. vida. Pero las muertes mucho más, y eso es la muerte, es una transformación precisamente porque viene generalmente algo mejor. Entonces estos son los arcanos mayores, que son como unas cartas bastante simbólicas, con mucha información, y que nos hablan de estos papeles, de los arquetipos que estamos encarnando en diferentes momentos. Los arcanos menores son 56 cartas, que están divididas en los 4 palos, que son oros, espadas, copas y bastos, que cada uno de esos palos está relacionado con un elemento, tierra, agua, aire y fuego, que es lo que compone todo nuestro universo. Entonces, por ejemplo, el elemento tierra en el tarot son los oros. ¿Y de qué nos van a hablar? De todo lo material, lo práctico, así como la tierra es lo que yo puedo tocar y lo que me da seguridad. Eso lo representan en los oros en el tarot. Todo lo práctico, el dinero, todo lo material. Las espadas están relacionadas con el elemento aire. Y el aire está relacionado con nuestra mente, nuestras ideas. Cómo gestiono mi mente y mi raciocinio y también cómo lo comunico, la comunicación. Las copas están relacionadas con el elemento agua. Y el agua está relacionado con las emociones, cómo gestionamos nuestras emociones, nuestro mundo emocional. Por algo pues lloramos y nos sale agua, pues una lágrima. Y por último, tengo los bastos, que está relacionado, que es como un tronquito, entonces está relacionado con el elemento fuego, que el fuego es como lo que nos da energía, esa chispa, como eso que a veces uno siente el fuego interno, pues. Entonces, todos estos aspectos están en nosotros. Nosotros somos un cuerpo físico, obviamente, pero también tenemos una parte mental, una parte emocional, una parte energética y también, obviamente, una parte espiritual. Entonces, los arcanos menores tienen estos 4 palos que representarían cosas simbólicas en cada uno de estos aspectos en nuestra vida. Entonces hay cartas que nos pueden hablar de las emociones, hay cartas que nos hablan de cosas materiales, del dinero, bueno, todo esto. Y en los arcanos menores están las cartas numeradas desde el as hasta el 10 y las figuras de la corte, Buenísimo. que son sota, caballo, reina y rey. Entonces ahí está el tarot completico como tal, 78 cartas. Pero mira, Alejo, que es muy, muy chévere porque o sea, hay una representación y que finalmente la representación es como lo que tiene que ver con el universo, con los elementales que tenemos aquí en el planeta, con lo que representa cada figura. Sí, entonces yo siempre lo menciono. Si yo, por ejemplo, yo puedo ver una carta, mira la carta que sale tan bonita. Esta es la carta de El Loco. Esta carta yo la puedo ver y desde la parte mental tiene mucho simbolismo y cada símbolo aquí puede significar algo, sí. Pero como te acabo de decir, para mí, y además es mi forma de yo dar el curso, para mí es mucho más que eso, el tarot. O sea, no es solamente desde la parte mental, ay, ¿qué quiere decir esto? No. ¿Por qué? Porque nosotros somos todas las dimensiones que te acabo de enumerar. Entonces, para mí, yo viendo el tarot o una persona ve una carta del tarot, le pasan cosas físicas. ¿En qué sentido? La puedo ver, se me puede cerrar la garganta, me puede dar un nudo en el estómago, me puede dar una presión en el pecho, no sé. Incluso cuando yo estoy en consulta, yo los veo y sale la carta, entonces ellos hacen así, se echan para atrás, o abren los ojos, o se cierran de brazos.
Todo eso es el cuerpo hablando, Hablando. que eso es la parte somática. Eso es el cuerpo nuestro hablando Expresándose. y eso A da... través de esas memorias inconscientes. Exacto, porque por eso lo haces, por ese vaga, por todo eso que tienes ahí en tu inconsciente. Es tu cuerpo reaccionando. También está la parte emocional. Al ver la carta, como te dije, hay personas que les da alegría, les da miedo, hay otros que les da tristeza, hay otros que no les genera absolutamente nada. Todo eso es información desde la parte emocional. Desde la parte intuitiva, también entra mucho a trabajar la intuición. A veces yo veo una carta y como que mi mirada se me clava en algo y es como si ahí en solo ese elemento estuviera la información relevante en este caso. Y puede ser la intuición que está hablando. Y hay una frase que yo menciono constantemente en mis cursos, pero para mí es una frase que me parece muy reveladora y además que me encanta, hablando de la intuición, que la intuición es eso que sabes, que no sabes cómo lo sabes, pero sabes que lo sabes. Es como el trabalenguas del saber. A ver, otra vez. La intuición es eso que sabes, eso es la información que nos llega, que no sabes cómo lo sabes, sí. que a veces uno, ay, ¿esto de dónde me está llegando? Sí. Pero sabes que lo sabes, o sea, pero que yo Tengo estoy la certeza de que esto no es un invento mío, sino es para mí esa es la intuición. Entonces con el tarot también sucede mucho la parte intuitiva y obviamente la parte mental. Entonces por eso yo digo, pues, en mi formación, a mí me encanta, bueno, no es por nada, pero me encanta mi formación porque muchas formaciones de tarot se centran mucho en la parte mental. El significado de la carta. Entonces, el loco quiere decir esto, el perrito al lado es el instinto, y así, ¿ok? Si es importante, sí, pero como te acabo de decir, es mucho más que eso. Entonces, yo en mi formación vemos el tarot desde las 4 dimensiones. Desde la dimensión física, desde lo somático, de trabajando con el cuerpo y qué quiere decir las diferentes reacciones que podemos tener en el cuerpo. Desde la parte emocional, cuando hacer un trabajo emocional y cuando salen estas emociones, ¿qué podemos hacer con estas emociones? Desde la parte intuitiva, ejercicios para desarrollar más la intuición y desarrollar mucho más este canal. Y obviamente la parte mental, pues que sí está pues, en el tarot, como te digo. Entonces yo lo llamo que es un abordaje 360 porque es como un abordaje completo, porque es un abordaje también como somos nosotros los seres humanos. No es solo teoría, es que exactamente, finalmente no es solo teoría. como abrirse como a la intuición, a la percepción, como a eso que no vemos y que la parte teórica también es importante. Sí, claro. Sí. La parte teórica también es importante y por ejemplo en el curso siempre les digo, yo puedo hacer una lectura desde cualquiera de las 4 dimensiones. Sí. Por ejemplo, una lectura solo desde la parte mental, solo sería usando teoría. ¿Que se puede hacer? Sí, pero sería una lectura un poco rígida. Sí, un poco rígida, no muy emocional, no de mucha conexión. Claro. ¿Puedo hacer una lectura de tarot solo desde la parte emocional? Sí. Entonces, trabajando mucho en psicología se llama proyección. Viendo la carta y qué proyección, qué proyectas tú en esta carta y trabajando ahí con la emoción que puedan surgir. ¿Puedo hacerlo desde la parte intuitiva? Sí, hay personas que son tremendamente intuitivas y ven una carta y como que les llega la información. También. Pero si yo hago una lectura de tarot desde las 4 dimensiones, ahí esas son esas lecturas que cuando uno las hace o las recibe, porque también me ha pasado, digo, ¡ay, qué lectura tan increíble! Pues. Y todo lo que puede salir de allí, de esa lectura. Exactamente. Bueno, ay no, interesantísimo, Alejo. Cuéntanos entonces, tú enseñas todas estas dimensiones para quienes estén interesados en profundizar un poco más acerca del tarot como esta herramienta terapéutica. Sí, bueno, obviamente doy la formación de tarot. Ya llevo varios años dándola. Además que cuando yo empecé a dar cursos, descubro otra pasión en mi vida, que es la de compartir sabiduría. Me encanta enseñar, me encanta
compartir lo que sé con los demás. Entonces también, no solamente doy tarot, pues es lo que más doy y lo que más me encanta dar además. Pero, por ejemplo, doy un curso que también gusta mucho, que es el de velomancia, que por eso también me gusta siempre mucho tener las velas acá, que la velomancia es interpretar los mensajes que nos dan las velas. Y las velas también son unos elementos muy bonitos. ¿Por qué? Porque en una vela también están representados los 4 elementos que hablamos ahorita: tierra, agua, aire y fuego. Entonces son unos elementos que, usados con una intención bonita y de corazón, son unos elementos súper potentes. Por algo todas las religiones las usan también. Entonces, por ejemplo, una vela, yo la puedo coger entre mis manos y ponerle una intención. Y cuando la enciendo, es como si yo le estuviera dando energía a mi intención. ¿Ok? Y entonces el fuego, naturalmente, ¿hacia dónde va? Hacia arriba. Entonces es como si ese fuego me está ayudando a mí, a mi intención, a que suba. Y generalmente, ¿hacia dónde miramos cuando le estamos pidiendo a Diosito, a cualquier deidad? Miramos hacia el cielo. Ay, hazme el milagrito, miramos al cielo, ¿no? Entonces es como si el fuego se llevara eso para arriba para que se cumpla. Entonces, la velomancia es muy bonita. ¿Por qué? Porque cuando enciendo una vela con un propósito concreto, ellas responden. También dan un mensaje. Responden mensajes. Entonces responden por medio de la llama. Entonces no sé si te ha pasado a veces que uno ve enciende una vela y la llama está así gigante. Otras veces está chiquitica. Todo eso es información que da. Entonces responde por medio de la llama, responde por medio del pabilo, la mecha. A veces vemos el pabilo con formas, con cosas, todo eso es información. Responde por medio del humo. Las velas desprenden humo. Otra cosa es que muchas veces no lo vemos, pero a veces es humo blanco, otras veces es humo negro. También otra cosa que se enseña es por medio del sonido. Hay velas que hacen sonido. Eso es que están liberando obstáculos. Y también, obviamente, el proceso de la vela y los restos que quedan al final, eso también se puede leer y eso da información. Entonces, para mí el trabajo, pues por eso es uno de los cursos que también me gusta mucho, es el de velomancia, porque es enseñar todos estos mensajes e interpretar una vela. Y como te digo, la vela es un instrumento que nos ayuda para muchas cosas. Desde si tú le quieres poner energía a una situación en tu vida, hasta puede ayudarte a limpiar un espacio. Incluso cuando yo empecé a meterme al tema de velas, descubrí que las velas negras, que hay mucha gente que le tiene miedo a las velas negras son súper potentes. ¿Y precisamente para qué? Para limpiar. Son tan potentes que hasta rompen con trabajos, con cualquier cosa así como de pesado, hechizos, brujerías, cosas así. Una vela negra puede ayudar a eso. Entonces, conocer en la interpretación también es súper importante. Claro, qué rico, buenísimo. Claro, Y yo pienso que finalmente Alejo es como esa energía, o sea, tanto el tarot como las velas o cualquier otra herramienta que exista, es la energía que yo estoy poniendo a través de ese instrumento para entrar en mí. Exacto. Y eso es lo más importante, que cualquiera de estas herramientas sea para tu más alto bien. Para tu más alto. Y que siempre, como lo hablamos al inicio, que no sea una herramienta que te quite poder. ¿Ok? Porque todos, cada uno de nosotros somos tremendamente poderosos. Incluso dentro de nosotros está toda la información que nosotros necesitamos. A veces sí necesitamos que un externo nos lo diga o que nos lo valide, sí. Pero en muchos momentos, si una persona se dedica a hacer un proceso de introspección, a mirarse, a calmar un poco el ruido externo, e irse para adentro y empezar a buscar respuestas ahí adentro, todos tenemos una cantidad de información y de sabiduría gigante. Entonces, si hay alguna terapeuta, cualquier cosa, que te está casi que diciendo, es que tú tienes que hacer esto, es que
cada semana tienes que venir conmigo porque tal cosa. No, 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 eso no es una persona que te está ayudando, antes te está quitando tu poder. Entonces ahí sí digo yo, hay muchas herramientas, sí, pero hay que cuidar siempre el uso que yo le dé y también la persona que lo esté dando. Exacto, eso es muy ¿Ok? importante. Entonces, con qué resuenas, con qué te conectas, con qué te sientes alineado? Hay personas que, por ejemplo, van a la iglesia y se sientan a orar y para ellos está perfecto, está perfecto. Quienes se conectan con la velita, quienes miran al cielo y dan gracias, o sea, cada quien encuentra su medicina, cada quien encuentra su forma como se conecta. Entonces, Alejo, bueno, en las redes, ¿cómo te encontramos? ¿Quiénes? Yo los voy a poner en la descripción, como quien quiera conectarse, conocer un poco más acerca del tarot, de la velomancia. Sí, pues doy, entonces, por ejemplo, doy la formación del curso de velomancia, también doy un curso de iniciación al péndulo, que el péndulo es una herramienta de radiestesia muy bonita. También doy curso de cristales, eh, trabajo con ángeles, he dado el curso de Hoponopono, que es una técnica de sanación que viene de Hawái, que es una técnica súper bonita porque está trabajando con 4 palabras de alta vibración, que es gracias, te amo, lo siento, perdóname. Bueno, hago Sí, mucha no, cosita sí. por ahí. Ay, Entonces, Alejo, mil en redes gracias, pues, me pueden sí. encontrar en Instagram como arroba Alejandro Escobar Tarot, punto tarot. Eh, es donde pues más estoy publicando cosas y cada vez estoy con el proyecto de publicarlo un poco más. Tú sabes pues Ajá, que a sí. veces a nosotros los que no somos Sí. tan jóvenes las redes nos cuestan un poco. Yo sé, yo sé. Entonces, pero dentro de los proyectos cercanos está pues como desarrollar mucho más mi plataforma en Instagram y en otras redes sociales, también tener mi página personal, mis cursos de manera virtual. Sí, buenísimo. También, por ejemplo, los cursos los doy pues presencialmente en Medellín, pero también ya está el proyecto de empezar a dar cursos en Cali, en Bogotá, en Barranquilla, Buenísimo. que eso pues también me encanta pues. Claro. Y como dices, como te dije desde un inicio, todo lo que sea el despertar de conciencia y expandir bienestar en este mundo actual en el que estamos, ya yo estoy ahí pues en primera fila. Muchísimas Entonces, bueno, pues gracias. Clau, muchísimas gracias por esta oportunidad. Mil De gracias. verdad que te lo agradezco en el alma y te felicito también por esa labor que haces, pues porque esos son, Gracias. todas estas son semillitas que estamos sembrando Semillas, cada uno de sí. nosotros y eso hace que pues que haya un despertar y una expansión de conciencia mucho mayor, que eso es algo que necesitamos Ay, mucho sí, necesitamos en esta muchísimo. ciudad, en este país y en este mundo, pues. Sí, sembrar semillitas de conciencia. Y no es necesario a veces saber muchas cosas. O sea, ¿qué estás haciendo tú desde tu casa, con tu familia, en tu entorno? ¿Qué semillita estás dejando? ¿Qué estás Exacto. entregando? Y yo como que le complementaría ahí, es como, dejemos de vivir en automático. Ay, sí, O sea, la vida es mucho más que eso. sí. Y en ese momento, en cuando yo dejo de vivir en automático y empiezo a tomar conciencia de mi ser y de todo lo que me está pasando, eso ya es que ya estás despertando. Y con esa información es, listo, ¿qué voy a hacer con esto? Si hay algo que no te gusta, que te enoja de ti, que te está generando malestar, trabájalo, porque ese es el modo en que realmente vamos a poder estar avanzando un poquito mejor. Así es, qué bueno. Bueno, este fue un hermoso cierre. Sigamos vibrando alto, busquemos esas herramientas que nos conectan, elevemos nuestra vibra. Este tiempo es para vivirlo, para disfrutarlo, para conectarnos y que sí, transitamos por momentos buenos y no tan chéveres, pero vivamos la vida a conciencia y disfrutémosla. Sigamos vibrando muy alto y nos vemos en un próximo episodio. Chao, Chao, muchas chao. gracias. Chao.